¿Te has preguntado por qué ciertas cosas pasan en tu vida? Aún hoy, seguimos cometiendo los mismos errores. Y hubo un hombre al que nadie escuchó, pero todo lo que dijo se cumplió. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en la que ves el mundo y entender muchas cosas que pasan en tu vida. Pero antes, debes conocer el comienzo de una historia que nadie quería escuchar. Lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que creías sobre tu vida. Esta historia está basada en el relato original registrado en la Biblia hebrea. No es una leyenda, no es una parábola. Es la crónica de un hombre real, en un tiempo real, en uno de los momentos más oscuros del reino de Judá. La tradición hebrea presenta a Jeremías no como un profeta de gloria, sino como el profeta del quebranto. Un hombre llamado a hablar cuando el final ya se acercaba. En los días sombríos del reino de Judá, Jeremías nació en un pequeño pueblo llamado Anatot. Era hijo de Hilcías, sacerdote de Dios. No era un líder, no era un guerrero, no era un político. Era solo un niño. Y cuando Dios lo llamó, tembló. Soy solo un joven, respondió. Y dijo Dios, no digas solo soy un joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Siguió hablando Dios. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1. Versículos 1, 5, 6, 7 y 8. ¿Y tú? ¿Qué harías si escucharas esa voz? Así como la escuchó Jeremías. Escríbelo en los comentarios. Jeremías comenzó su ministerio en el año 627 a.C., durante el reinado del rey Josías, un periodo de reformas religiosas superficiales en Judá. Pero si te dijera que lo que Jeremías escuchó después cambiaría todo. En la Biblia hebrea, el profeta no se valida por aceptación, sino por fidelidad. Jeremías no fue llamado para agradar al pueblo, sino para advertirlo. Desde ese momento, su vida dejó de pertenecerle. Y entonces, algo sucedió. La mano del Altísimo tocó su boca. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y destruir. Para arruinar y derribar. Para edificar y plantar. Jeremías 1, 9 y 10. Así comenzó la historia de Jeremías. No con gloria, ni con vítores, sino con un mandato que lo separaría de todos los hombres. Lo llamaron loco. Lo encerraron. Lo ignoraron. Y aún así, no se detuvo. Cada palabra que pronunció ardía como fuego. Jeremías 29. Jeremías enfrentó oposición de líderes políticos y religiosos, incluyendo falsos profetas que proclamaban paz mientras advertía destrucción. ¿Y si todo eso fue real? ¿Y si Jeremías aún nos está hablando hoy? ¿Alguna vez te sentiste ignorado por decir la verdad? ¿Sobrevivirá Jeremías a esto? Quédate y verás. Porque sus visiones apenas comienzan y lo que venía después pondría a prueba su fe como nunca. Las primeras visiones que tuvo Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. Respondió. Bien has visto, dijo Dios. Porque yo apresuro mi palabra en tu boca. ¿Y ahora qué ves? Una caldera hirviendo, inclinada desde el norte. Respondió Jeremías. Del norte vendrá el juicio. Dijo Dios. Jeremías 1, 11, 12, 13 y 14. Pero nadie quería creerlo. Ni siquiera imaginaban lo que estaba por suceder. Era un anuncio. Un presagio. Un juicio inminente. Pero todavía nadie lo sabía. Solo él. Estas visiones simbolizan la invasión de Babilonia, que finalmente ocurrió alrededor del 605-586 a.C. Si fueras el único que conoce el futuro, ¿qué harías? Pero nadie creyó lo que Jeremías veía venir. Pero en la tradición hebrea, estas visiones no son símbolos vagos. La vara anuncia urgencia. La caldera anuncia invasión. No era una amenaza. Era una consecuencia. Jeremías comenzó a profetizar en los días del rey Josías.
Fue una época de reformas religiosas, pero superficiales. Aunque derribaban ídolos públicamente, sus corazones seguían llenos de falsos dioses. Jeremías gritaba: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas. No hablaba como un predicador. No gritaba como regaño. Gritaba como un hombre que ama a su pueblo y no quiere que sea castigado. Su tono no era el de la condena por placer, sino el llanto del que ama y no es escuchado. ¿Qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras lo vano, y se hicieron vanos? Jeremías 1:2. 2:5 y 2:13. Jeremías gritaba, pero no con odio. Lo hacía como quien ve a su hijo correr hacia el fuego y no encuentra forma de detenerlo. Jeremías denunció la corrupción religiosa y social, enfatizando que las reformas externas no bastaban si el corazón del pueblo no cambiaba. ¿Te suena familiar? ¿Crees que hoy vivimos algo parecido? Escribe en los comentarios. Pero la resistencia del pueblo apenas comenzaba. Y lo que Jeremías haría después, lo cambiaría todo. El pueblo comenzó a cansarse, los sacerdotes se incomodaron, los reyes se enfurecieron. ¿Quién era este hombre que hablaba de juicio? ¿Acaso no sabían ellos que el templo de Dios estaba en Jerusalén? ¿Acaso no había promesas eternas sobre esa ciudad? Pero Jeremías lo decía sin temor: no confiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque no era el templo lo que lo salvaría, sino un corazón que hiciera justicia, amara la misericordia y caminara en verdad. Jeremías 7, 4, 5 y 7. ¿Se parece eso a los tiempos que vivimos hoy día? La tensión estaba al límite y la visión del norte se acercaba. El peligro era inevitable. Pasaron los años. Los babilonios comenzaron a subir con fuerza desde el norte. Y Jeremías ya lo había advertido. Vendrá gente de una tierra lejana. Una nación fuerte, de lengua que no entiendes. Comerán tus cosechas, tus hijos, tus ovejas. Destruirán tus ciudades. Jeremías 5, 15 y 17. Pero en vez de escucharlo, el pueblo comenzó a odiarlo aún más. Fue llamado traidor, antipatriota, profeta del desastre. Y Jeremías solo lloraba. ¿Alguna vez te sentiste traicionado por decir la verdad? Entonces llegaron los falsos profetas. Pero Jeremías no estaba solo. Había otros profetas. Muchos. Ellos decían: paz, paz. Todo estará bien. Decían que Babilonia no vendría. Que Dios jamás permitiría la caída de Jerusalén. Que el pueblo estaba seguro. Uno de ellos, llamado Hananías, rompió el yugo del cuello de Jeremías y gritó ante todos: así romperá Dios el yugo de Babilonia. Pero Jeremías respondió con dolor: amén. Ojalá así fuera. Y luego dijo: el profeta que profetiza paz, solo será reconocido cuando su palabra se cumpla. Y el tiempo habló. Hananías murió ese mismo año. Y la mentira quedó expuesta. Porque no todo el que habla en nombre de Dios, habla desde Dios. Y hoy, ¿cómo distinguir la verdad del engaño? Y Jeremías siguió solo, hasta lo inimaginable. Y entonces, el profeta sería encarcelado. Desde Jeremías 6, 13 hasta 37, 15. Cuando Jerusalén ya estaba cercada por Babilonia, Jeremías fue acusado de desmoralizar al pueblo. Fue arrestado, golpeado, arrojado a un calabozo. Si estuvieras en su lugar, ¿perderías la fe? ¿Sobreviviría Jeremías a esto? Pero lo peor estaba por venir: el rollo sería quemado. Jeremías 37, 15 y 16. Desde el calabozo, Jeremías escribió en pergaminos cada palabra para que el rey escuchara y fuese obediente. Pero el rey Joacín las quemó una a una, hasta que el fuego las consumió. Si alguien destruyera tus palabras, ¿renunciarías o seguirías? Pero la voz de Dios no se puede quemar. Jeremías volvió a escribirlo todo. Y añadió mucho más. Jeremías 36, 23 y 32. Si creías que eso era fuerte, espera a lo que viene. Después, vino la cisterna. Jeremías fue acusado de traidor. Golpeado. Arrojado a una cisterna vacía. Lodo hasta el pecho. Oscuridad. Silencio. ¿Por qué nací para ver dolor y afrenta? Exclamó con dolor. Jeremías 20, 18 y 38, 6.
Pero aún estando allí, Jeremías no se rindió. ¿Quieres saber si Jeremías murió ahí? Sigue viendo este relato, porque lo que viene es impresionante. Incluso allí, la historia no terminaría. Hubo momentos en los que Jeremías quiso rendirse. Dijo: no volveré a hablar en su nombre. Estaba cansado, roto y humillado. Pero confesó algo aterrador: su palabra era en mi corazón como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Intenté soportarlo y no pude. Jeremías no hablaba porque quería. Hablaba porque no podía callar. Ese fue su mayor castigo y su mayor llamado. ¿Te imaginas vivir así? Saber la verdad y no poder huir de ella. Jeremías 20, del 7 al 9. ¿Recuerdan al principio cuando Dios le dijo a Jeremías que siempre estaría con él? Ya al borde de la muerte llegó un eunuco extranjero, un etíope llamado Ebed-Melech, quien intercedió ante el rey Sedequías. Pidió que liberaran a Jeremías. Y así lo sacaron, con cuerdas, con trapos, como se rescata a un cuerpo sin vida. Pero estaba vivo. Y su voz también. Jeremías 38, del 7 al 9 y del 12 al 13. ¿Crees que este rescate vino de parte de Dios, cumpliendo su palabra con Jeremías? Pero la caída de Jerusalén aún estaba por llegar. Babilonia al final llegó. Los muros cayeron. Las calles ardieron. Y Jeremías no celebró. Lloró. Como ha quedado sola la ciudad populosa. Su profecía se había cumplido. Si hubieras estado allí, ¿qué habrías hecho? Déjame saber en tus comentarios. Los que sobrevivieron fueron atados, encadenados como ganado y llevados como esclavos a Babilonia. Jeremías iba con ellos. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El capitán de los babilonios lo reconoció. Le dijo: Jehová tu Dios ha pronunciado este mal sobre este lugar y ahora te libero de las cadenas que están en tus manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven. Pero si prefieres quedarte, quédate donde bien te parezca. Jeremías 39, 9. Y Jeremías 40, 2 y 4. Jeremías decidió quedarse. Volvió a vivir entre las ruinas. Entre los pocos que quedaron. Los que quedaron en Judá temían por su vida. Muchos querían huir a Egipto. Le preguntaron a Jeremías qué debían hacer. Prometieron obedecer, sin importar la respuesta. Jeremías oró durante 10 días. Finalmente dijo: si permanecéis en esta tierra, viviréis. Pero si vais a Egipto, moriréis a espada de hambre y pestilencia. Pero el pueblo lo acusó de mentir. Y lo llevaron por la fuerza a Egipto. En Egipto, Jeremías vivió entre un pueblo que ya no quería escuchar nada. Un pueblo roto, confundido y cansado. Pero incluso allí, Dios le habló una vez más. Di a la casa de Israel: vuestros padres quemaron incienso a otros dioses, y hoy, vosotros hacéis aún peor. Jeremías levantó una piedra, la enterró cerca del palacio de Tapanes, y profetizó que aún allí, Babilonia los alcanzaría. Y entonces, su voz desaparece del relato. No hay registro exacto de cómo murió. No hay tumba. No hay altar. Solo queda su historia. Sus palabras sobrevivieron el fuego, el exilio, la censura, el odio. Porque lo que viene de verdad no se apaga con barro ni con espadas. Jeremías fue un hombre con una voz sola, una voz incomprendida, una voz que lloraba más que condenaba, una voz que se atrevió a decir: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulos 43, 44 y 17. Pero su historia aún tiene algo que enseñarnos hoy. Y cuando todo parecía perdido, Dios habló de algo que nadie esperaba. No habló de ruinas. No habló de juicio. Habló del futuro. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que quebraron. Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, del 27 al 34. Jeremías no solo anunció destrucción. Anunció esperanza. Después del exilio, vendría restauración. Después del llanto, un corazón nuevo. Porque Dios no destruye para acabar, sino para sanar.
Te diré 5 curiosidades que no sabías sobre Jeremías. 1. Jeremías escribe en un contexto literario complejo, no solo profetiza. Casi nadie nota que Jeremías fue un autor y editor central del texto que lleva su nombre. No era únicamente un mensajero oral. El libro contiene diarios proféticos, discursos directos, cartas oficiales, narrativas en tercera persona, documentos legales, como contratos y decretos. Esto sugiere que Jeremías actuó como una especie de administrador literario, no solo predicador. Esto lo pone más cerca de un escritor espiritual o compilador que de un simple profeta recitador. 2. Jeremías vivió bajo 4 modelos de autoridad política muy distintos. Muchos evangelistas y canales populares mencionan solo a los reyes. Pero la Biblia muestra que Jeremías operó bajo 4 tipos distintos de autoridad política: reforma religiosa de Josías, sistema legal en transición, gobierno corrupto y autoritario de Joacim, crisis de liderazgo e inestabilidad con Joaquín, tiranía desesperada bajo Sedequías. Ese contexto cambiante afectó profundamente su forma de profetizar y escribir, lo cual es raramente analizado en los medios. 3. Jeremías tuvo un código moral propio, distinto del sistema religioso de su tiempo. La Biblia hebrea lo muestra como alguien que no solo repite palabras divinas, sino que actúa según su propia lectura moral del texto sagrado. Ejemplo que casi nadie nota, Jeremías 7:16. No ores por este pueblo. Esto es tremendo. No es una orden contra el pueblo. Es una orden explícita a no interceder por la nación. Esto contradice la tradición religiosa de su tiempo, que veía la intercesión como un acto obligatorio. 4. El rechazo de Jeremías no fue solo político o social. Fue religioso, teológico y profundo. Muchos textos lo muestran como perseguido o rechazado. Pero si lees cuidadosamente Jeremías 23:16 dice: no escuchéis las palabras de los profetas, tienen visión de su corazón, no de la boca de Yahvé. La acusación apunta a que el pueblo y sus líderes habían adoptado un reemplazo teológico de Dios, y Jeremías era la oposición a esa nueva teología. No era solo crítica social. Era un choque de visiones de Dios mismo. 5. Jeremías vivió en un grupo étnico dual dentro de Judá. Este detalle casi nunca se comenta. En el libro hay evidencia interna, textos, nombres, lugares, estilos lingüísticos, de que Jeremías estuvo profundamente relacionado con la élite administrativa de Judá. No era un campesino cualquiera. Sectores populares de Jerusalén. Comunidades rurales del sur. Exiliados y refugiados. Esto significa que Jeremías no era un profeta aislado o marginado total. Tenía acceso a los corredores de poder y también conexión con el pueblo común. Eso no se ve en muchos profetas, y rara vez se presenta así. Si Jeremías viviera hoy, ¿quién sería? Un hombre que dice la verdad cuando nadie quiere escucharla. Un hombre rechazado por su propio pueblo. Un hombre que advierte el peligro y sufre por su amor a la gente. En la historia moderna, alguien así podría ser Alexander Solzhenitsyn, el escritor ruso que denunció la injusticia del régimen soviético cuando todos callaban. Como Jeremías, fue ignorado, perseguido y llamado traidor. Pero la verdad que anunció se cumplió. Quizás hoy, al mirar nuestra sociedad, podemos ver que todavía necesitamos voces como la suya. Valientes, solas, incomprendidas, pero imprescindibles. Como Jeremías. Advirtió a su nación que iba rumbo a la destrucción. Como Jeremías. Fue llamado traidor. Antipatriota. Enemigo de su propio pueblo. Lo encarcelaron. Lo aislaron. Intentaron callarlo. Pero como Jeremías. No pudo. Sus palabras ardían como fuego. No porque odiara a su pueblo, sino porque lo amaba demasiado como para mentirle. Y el tiempo hizo lo mismo con ambos. A Jeremías, el tiempo le dio la razón cuando Jerusalén cayó. A Solzhenitsyn, el tiempo le dio la razón cuando el sistema que denunció se derrumbó. La historia siempre repite este patrón. Primero, ridiculiza a los que dicen la verdad. Luego, los persigue. Y al final, admite que tenían razón. Jeremías no fue solo un profeta. Fue una voz. Una voz que lloró, más de lo que condenó. Y esa voz aún resuena hoy. Buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y si Jeremías aún te está hablando? Gracias por ver este viaje.
Si algo dentro de ti se encendió, no lo apagues. Sigue mi canal para más historias que no buscan entretener, sino despertar. Esta historia fue pedida por uno de mis biblianderos. Porque cuando ustedes piden, Bibliando actúa. Suscríbete a mi canal. Dale like y activa la campanita. Comenta, quiero ese cambio. Porque aquí, no solo contamos historias. Aquí, empiezas a escribir la tuya. Pronto tendremos en vivo a expertos que aclararán todas tus dudas. Muy atentos a lo que se viene más adelante. En vivo para ti. Como lo han pedido. Que mi Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta una próxima edición, mis biblianderos.